Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexis Lozada y en esta ocasión comenzamos un nuevo taller que está enfocado a las estructuras de datos en Java. Antes de comenzar, pues vamos a ver el resultado de la encuesta que publiqué en Facebook en dos grupos a los que estoy unido, y uno es programacionjava.es y el otro Java Developers Colombia. El resultado de la encuesta dio que comenzáramos con el taller hablando de arreglos, así que vamos a comenzar tomando este tema y luego iremos, después de haber visto arreglos, iremos a ver todo lo que tenga que ver con estructura de datos. El contenido de arreglos que vamos a ver va a ser el siguiente. Vamos a ver una descripción, vamos a ver la creación, el poblado y el acceso a los elementos de los arreglos. Vamos a ver el ordenamiento con el método burbuja. Vamos a ver la búsqueda lineal y la búsqueda binaria. La descripción, creación, poblado y acceso a los elementos la veremos en este video tutorial y haremos un video tutorial por cada uno de los puntos siguientes, que son el ordenamiento, la búsqueda lineal y la búsqueda binaria, para no hacer tan largos los videotutoriales. Los arreglos son un grupo de variables que contienen valores del mismo tipo. Este conjunto tiene un tamaño estático, por lo que dicho tamaño debe ser declarado al instanciar el arreglo. Estos arreglos pueden contener variables de tipos de datos primitivos o tipos de datos de referencia. Por lo anterior, los arreglos pueden contener cualquier tipo de objetos. Aquí en la imagen vemos un arreglo. El nombre del arreglo es C. Con C vamos a identificar, en este caso, el arreglo. Los números que van entre los paréntesis cuadrados es el índice del elemento en el arreglo. Hay que tener en cuenta que los arreglos siempre su posición comienza con el número 0. Así que si queremos ver el valor o el elemento del arreglo en una posición determinada, tenemos que tener en cuenta que los arreglos, como comienzan en 0, vamos a tener que quitarle un número a la posición que queramos ver. Por ejemplo, si queremos ver en este arreglo la posición número 6, debemos hacer un llamado al índice del elemento 5. ¿Cómo declaramos un arreglo? Existen diferentes formas de declarar un arreglo. Aquí vemos algunas. La primera es usar la palabra clave new para declarar un arreglo. Por ejemplo, vamos a crear un arreglo de objetos o de datos tipo enteros. Entonces utilizamos la sintaxis int, el nombre del arreglo, que en este caso será a, paréntesis cuadrados, es igual a new int y el tamaño del arreglo que vamos a crear. Recordemos que siempre, como los arreglos son de tipo, su tamaño es de tipo estático, debemos declarar su tamaño tan pronto lo instanciamos. Otra forma que puede ser para crear los arreglos es int a, terminamos la instrucción y en una nueva línea, después de una lógica del programa, podemos decir que a es igual a new int y el tamaño del arreglo. También podemos declarar varios arreglos en la misma línea. Para esto debemos utilizar una coma para identificar cada uno de los arreglos. En esta línea vemos int a es igual a new int y el tamaño de 20, coma, b, que sería igual a new int y el tamaño de 5. Sin embargo, se puede usar un inicializador de arreglos. Estos inicializadores de arreglos sirven para darles valores a cada uno de los elementos del arreglo desde el principio. Entonces en esta línea vemos cómo hacemos un inicializador de arreglos donde int a, paréntesis cuadrados, es igual a, entre corchetes, 3,
10, menos 20, 3, menos 2, y 8. Los elementos del arreglo los separamos por coma y en este caso el arreglo tendrá un tamaño de 6 posiciones. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo crear, cómo acceder y cómo poblar los arreglos. Vamos a ver el código. Vamos a ver cómo declarar algunos arreglos. En estos ejercicios vamos a utilizar solamente el tipo primitivo entero, pero recuerden que ustedes pueden crear arreglos de cualquier objeto. Si ustedes crean una clase, por ejemplo llamada personas, pueden hacer arreglos de esa clase personas. Pero para hacer un poco más práctico el video tutorial vamos a hacerlo solamente del tipo primitivo enteros. Entonces vamos a declarar algunos arreglos. Vamos a hacerlos un poco pequeños para hacer unos trabajos con él. Perdón, aquí no es new a sino new int. Ya declaramos un arreglo de 3 posiciones al cual vamos a llamar a. Vamos a crear el arreglo b. También de 3 posiciones y el arreglo c. Vamos a crear el arreglo D y vamos a crear el arreglo F. Aquí ya declaramos diferentes arreglos desde el A hasta el F utilizando las diferentes formas de creación. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a comenzar a poblarlos de datos de diferentes formas y luego vemos cómo accedemos a esos datos. Así que vamos a crear el método main y dentro de este método main vamos a hacer un new arreglos. Ok, vamos a crear el constructor y vamos a llamar un método llamado poblar a. Vamos a crear el método poblar a y vamos a poblarlo de una manera manual. Recordemos que los arreglos, su primera posición comienza siempre en 0. Así que vamos a decir que la primera posición del arreglo A, la cual identificamos con el índice 0, va a ser el número 4. La segunda posición, la cual identificamos con el índice 1, va a ser un número 7. Los valores no interesan. Y la última posición va a ser un menos 2, por ejemplo. Listo. Ahora vamos a crear un método aquí en el constructor de mostrar a. Y vamos a hacer un método mostrar a, el cual va a mostrar por pantalla los elementos del arreglo A. Entonces vamos a colocar el elemento 1 de índice 0 es y traemos el valor o accedemos al elemento de la primera posición
indicando el nombre del arreglo y el índice de la posición. Así que por pantalla nos va a mostrar el valor que se encuentre en esa posición. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos posiciones. El elemento 2 de índice 1 es y por último el elemento 3 de índice 2 es. Vamos a salvar, vamos a compilar y veamos cuál es el resultado. Compilamos y ejecutamos. Entonces aquí vemos, vamos a ponerlo acá, cómo nos muestra que el elemento 1 de índice 0 es el valor de 4, el cual leímos acá. El elemento 2 de índice 1 es el valor de 7 y el elemento 3 de índice 2 es el valor de menos 2. Pero ¿qué pasa si el arreglo tiene muchísimos registros? Lo más fácil para trabajar estos arreglos es con ciclos y el más utilizado es el ciclo for. Así que vamos a poblar el resto de los arreglos que nos faltan con ciclos for para que sea mucho más fácil o más eficiente el almacenamiento y el acceso a los elementos de los arreglos. Aquí en el constructor vamos a comentar estas dos líneas y vamos a crear los métodos public void poblar b y c. Vamos a poblar esos dos elementos con un solo ciclo y vamos a llamarlo acá en el constructor poblar b y c. Así que con el ciclo for vamos a comenzar en el número 1, por ejemplo. Del 1 al 3 vamos a poblar B. Muy bien. Recordemos que como debemos comenzar con el 0 y acá los números, el i lo estoy inicializando en 1, vamos a llamar i y le vamos a restar un 1 para que la posición comience correctamente. Entonces vamos a decir que el subíndice i menos 1 va a ser el valor que tenga i para el arreglo B. Y para el arreglo C vamos a hacer que sea el doble del valor de i. Entonces vamos a colocar que el subíndice i menos 1 va a ser igual a i por 2. Aquí estamos poblando los dos arreglos. Uno va a ser, el arreglo B va a ser poblado del 1 al 3 y el arreglo C va a ser poblado con los números 2, 4 y 6. Vamos a hacer el método para mostrarlos por pantalla. También utilizamos el ciclo for. En esta ocasión, como vamos a recorrerlo solamente, si vamos a inicializar i con el número 0 hasta i menor que el tamaño de el arreglo B. Y aquí vamos a mostrar por pantalla el elemento. Vamos a colocar i más 1 de índice. Vamos a colocar i es y vamos a llamar
el elemento del arreglo B. Vamos a colocarle el elemento o así, arreglo B. Pero ahora vamos a mostrar solo B para ver cómo se comporta. Perdón, primero compilamos. Bueno, tenemos un error acá pequeño en la línea 16 y en la línea 23. Ya. Ok. Ya se ha corregido. Entonces mostramos arreglo B, el elemento 1 de índice 0 es 1, en el arreglo B el elemento 2 de índice 1 es 2 y en arreglo B el elemento 3 de índice 2 es 3. Así estamos llenando del 1 al 3 el arreglo B. Ahora veamos cómo está poblado el arreglo C. Vamos a dejarlo en la misma línea, no se va a ver muy bien, pero ustedes pueden después corregirlo para que solo muestre el elemento C. Acá lo único que hacemos es cambiar el arreglo y tenemos exactamente el mismo código. Compilamos y ejecutamos y vemos cómo nos dice. El elemento 1 de índice 0 del arreglo C es 2. El elemento 2 de índice 1 del arreglo C es 4. Y el elemento 3 del arreglo C de índice 2 es 6. Así es como poblamos y accedemos a la información de los elementos de los arreglos. Por último vamos a ver un histograma. Los histogramas nos muestran información de una manera un poco más gráfica. Como vamos a seguir utilizando la consola, pues vamos a utilizar asteriscos como si fueran una barra de porcentaje para ver cuál es el valor de algunos de los elementos de un arreglo de una manera un poco más visual. Así que vamos a mostrarlo. Vamos a comentar estas líneas y vamos a utilizar el arreglo D. Veamos cómo D no ha sido inicializado aún, no se le ha dado la palabra clave new o no se le han dado los datos desde un principio. Así que aquí por obligación debemos instanciarlo. Vamos a hacerlo de 5 posiciones. Vamos a darle algunos datos. Muy bien, ya poblamos el arreglo D con algunos datos y vamos a mostrarlo con un pequeño histograma. Vamos a utilizar el ciclo for nuevamente. Vamos a mostrar un título. Posición, valor y barra. Bueno, como es el título, no vamos a dejarlo que lo muestre. Vamos a hacerlo acá. Y dentro del for vamos a ir mostrando. 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 Vamos a ir mostr
cada uno de los datos. Entonces la posición va a ser I. Luego damos un tabulador. El valor. Otro tabulador. Vamos a quitarle este ln. Aquí estamos mostrando la posición. Bueno, en realidad estamos mostrando el índice. Para mostrar la posición tendríamos que agregarle un 1. Hacemos un tabulador, vamos al valor y un tabulador y vamos a mostrar una barra de asteriscos. Para eso vamos a utilizar otro for. J contendrá la cantidad de estrellas que vamos a mostrar de acuerdo al valor que esté almacenado en la posición del arreglo. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que J comenzará en 0 y será menor a el valor almacenado en la posición I del arreglo D, y hará lo siguiente. Mostrará una estrella hasta que complete la cantidad de estrellas que esté del valor que esté almacenado en la posición del elemento D en la que vayamos. Vamos a verlo cómo nos funciona. Bueno, antes de eso aquí tenemos que hacer un salto de línea, si no vamos a tener problemas. Guardamos, vamos a compilar y ejecutamos. Entonces nos dice, en la posición 1 tiene un valor de 8 y nos muestra 8 estrellas. En la posición 2 tiene un valor de 5, nos muestra 5 estrellas. En la posición 3 un valor de 10 estrellas, y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí el video tutorial de la descripción, creación, poblado y acceso a los elementos del arreglo. En el próximo vamos a ver el ordenamiento de los datos por el método burbuja. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en Twitter, darle clic en me gusta y en una próxima oportunidad nos vemos. Chao.